Días. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles ya y el día viene, pues algunos mirando el puente porque mañana es la Almudena y algunos aquí en Madrid sé que se cogen puente 9, 10 y aprovechan con el fin de semana. Miércoles 8 de noviembre, hoy van a llegar nuevas lluvias de la mano de un frente que va a entrar pronto por Galicia y a lo largo del día se va a ir desplazando hacia el interior. En Galicia, Asturias y León habrá que sacar el paraguas con nevadas a partir de los 1.500 metros. Sol en las comunidades del Mediterráneo, también en Canarias, y temperaturas más altas a primera hora en toda España. Suben los embalses, muy buena noticia. Han sumado un 3,8%, que es la mayor subida de este otoño, y los dejan en una media del 42%. Hoy en Madrid 13 grados de máxima, en La Coruña 17, 18 en Bilbao, 19 en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy 21 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Hoy mirando a Portugal, porque el primer ministro de Portugal, António Costa, presentaba ayer su dimisión después de que su residencia oficial fuera registrada dentro de una trama que le acusa por supuestos delitos de prevaricación, de corrupción y tráfico de influencias en la explotación de minas de litio y también un proyecto relacionado con el hidrógeno. Hoy nos vamos a preguntar a lo largo de la tertulia capital qué es lo que va a ocurrir ahora, si será necesario convocar nuevas elecciones, si afectará también a las elecciones europeas, qué va a pasar con los presupuestos del gobierno para el próximo ejercicio, para 2024. Es algo muy interesante y muy importante que vamos a lo que vamos a prestar atención en el día de hoy. Seguimos con la mirada puesta en Israel. Por primera vez desde que comenzara el operativo antiterrorista israelí, el primer ministro Benjamín Netanyahu admitía que su país tendrá responsabilidad general sobre la seguridad de la Franja de Gaza de manera indefinida. Las fuerzas de defensa de Israel lograban ayer la entrada definitiva por vía terrestre en el corazón de la ciudad de Gaza, la concentración urbana más importante del territorio controlado por Hamás desde el año 2007. Ahí Tel Aviv está convencido de que los terroristas esconden a sus principales mandos y centros de ataque. La verdad es que la situación es muy complicada. Ya son más de 10.300 las personas fallecidas en la Franja de Gaza desde el inicio de la campaña israelí. El líder israelí sigue insistiendo en la liberación de los rehenes para que se llegue a un alto el fuego y dice que está abierto a conceder pequeñas pausas tácticas. Aquí en España, las expectativas de una investidura esta misma semana se van enfriando, aunque en el Congreso está todo preparado para que de un momento a otro la presidenta active el botón. Desde el jueves pasado en el Ejecutivo trabajan con la idea de presentarse a finales de esta semana en el Parlamento con los apoyos cerrados. Sin embargo, los planes socialistas comienzan a truncarse desde este mismo lunes. La confirmación de la Audiencia Nacional de mostrarse a favor de imputar al expresidente fugado por delitos de terrorismo en el marco del Tsunami Democratic ha hecho que Junts quiera revisar la ley de manera minuciosa para evitar que el propio líder de Junts pueda quedarse fuera de la futura ley de amnistía. Así que así están las cosas. En el Partido Socialista, de momento, pues silencio, mientras sí que se palpa que está creciendo el pesimismo. En los mercados, bueno, los inversores no saben qué hacer. Ayer jornada bastante plana, con la mirada puesta en la Bolsa de Portugal, que perdió más de 2 puntos porcentuales y bueno, esperando otras grandes citas. Más allá de resultados, más allá de tipos de interés, hay quienes miran a 2024 y a una fecha, 5 de noviembre del próximo año, porque se celebran elecciones a la presidencia de Estados Unidos. El candidato demócrata podría ser el actual presidente Joe Biden, mientras que el favorito para liderar a los republicanos es el expresidente Donald Trump. Las casas de apuestas dan ahora mismo un 55% de victoria
de opciones de victoria a Biden y un 45% a Trump. Desde 1932, el año anterior a unas elecciones presidenciales, ha generado una rentabilidad para el índice S&P 500 del 7% frente al 9% de media. Goldman explica esta floja evolución de los últimos años electorales, sobre todo por la coincidencia con recesiones en 2000, en 2008 y también en 2020. Pero recuerda que por sectores el tecnológico es el que peor se suele comportar en este tipo de ejercicios. Los mejores en estos periodos son las eléctricas, productos de consumo básico y también de energía. Hay mucho más. Esto es Radio Intereconomía. Son las 8:05 y arrancamos con los titulares que ha elaborado Rubén Gil. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Telefónica revelará hoy su plan estratégico para los próximos 3 años. La operadora va a publicar su estrategia junto a los resultados de los 9 primeros meses del año. Lo va a hacer a partir de las 12:30 del mediodía, a la espera de si la compañía saudí STC Group se convierte en su principal accionista y de si entra en su accionariado Capital Público del Estado. Araceli de Frutos es asesora del Fondo Laje Inversiones. Lo importante es las previsiones que nos van a contar, ¿no?, para los próximos 2-3 años. La actualización sobre la estrategia de inversiones y bueno, pues la modernización que tienen esas inversiones, comentarios sobre nuevos desarrollos tecnológicos y los objetivos financieros principalmente que tengan, ¿no? Lo que hemos comentado, reducción de deuda, la financiación, esos son los principales factores que se deben fijar en este día de la inversión de Telefónica, creo yo. Sobre la mesa estará también la OPA anunciada por Telefónica sobre el 28,19% del capital que no controla de su filial alemana por 1.970 millones. Además de Telefónica, presenta sus resultados Walt Disney y tenemos aluvión de cuentas ya esta mañana en Europa. Por ejemplo, las de Crédit Agricole bate previsiones, eleva los ingresos un 33% en el último trimestre. Commerzbank también bate previsiones, triplica su beneficio en ese trimestre hasta los 684 millones de euros. Adidas reduce ganancias un 27%. E.ON, que eleva previsiones para este año tras aumentar su beneficio un 27% en los 9 primeros meses del año. Y aquí en España tenemos las cuentas de Robi, que reduce ganancias hasta septiembre un 2%. Hasta los 119 millones de euros. Va a presentar cuentas también hoy aquí en nuestro país Logista y NH Hoteles. En Europa también vamos a conocer las de Telecom Italia. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comparece hoy en un discurso en Washington. Hablará hoy y también lo va a hacer mañana, con el mercado buscando pistas sobre la futura senda de la subida de los tipos de interés. Ayer el que hablaba era Neil Kaskari, presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, que dice no estar convencido de que las subidas de tipos hayan terminado. Ojalá supiera que tenemos que dejarnos guiar por los datos de inflación y los datos del mercado laboral, ya sabes, solo para señalar lo obvio, que nuestros pronósticos no han sido muy buenos en los 2 últimos años, y eso es lo que necesitamos. Todos estamos comprometidos, todos en el comité estamos comprometidos para alcanzar nuestro objetivo de inflación del 2%. Tenemos que volver a bajar la inflación al 2% en un periodo de tiempo razonable. En última instancia, la economía nos dirá cuánto se necesita para llegar allí, y simplemente no lo sé. A la espera de lo que diga Powell, las bolsas vienen con caídas esta mañana. Tenemos a las plazas asiáticas con recortes del 0,16% en Shanghái, de medio punto el Hansen de Hong Kong y números rojos al cierre para el Nikkei de Tokio se ha dejado un 0,26%. Bajan los futuros americanos un 0,1% y también bajan los futuros en Europa en torno al medio punto porcentual. Precio del petróleo que se mantiene estable esta mañana sin cambios después de dejarse ayer un 4%. En el mercado de bonos tenemos a los rendimientos moderándose tanto en Europa como en Estados Unidos. El bono estadounidense a 10 años, la rentabilidad cae hasta el 4,6%. La del español a 10 años la tenemos en el 3,71%. Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro se reúnen este miércoles para evaluar la situación de la economía. Un encuentro que tendrá lugar apenas una semana después de que se conociera que la economía europea se contrajo una décima en el tercer trimestre del año por el frenazo, entre otros, de Alemania. Precisamente hoy allí, el Consejo Asesor de Economistas del Gobierno alemán, los llamados 5 sabios, van a publicar su informe de otoño sobre la evolución prevista de la economía del país para los próximos meses. En Portugal, el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, ha convocado hoy a los partidos políticos tras la dimisión del primer ministro
Antonio Costa. Deja el cargo por la investigación en su contra por posible prevaricación, corrupción activa y pasiva y tráfico de influencias en negocios de litio e hidrógeno. Decía Antonio Costa que la dignidad del cargo no es compatible con la sospecha de la práctica de cualquier acto criminal. Mañana jueves el presidente portugués se reunirá con el Consejo de Estado, un órgano consultivo que, entre otros asuntos, puede pronunciarse sobre la decisión de disolver o no el Parlamento, aunque no de forma vinculante. Aquí en España los trabajadores de Renfe y Adif detallan hoy los motivos por los que van a la huelga a finales de este mes. Llevarán a cabo 5 días de paros, 24 y 30 de noviembre, 1, 4 y 5 de diciembre, por la falta de información respecto a las condiciones laborales de la plantilla, tras el compromiso adquirido por el PSOE con Ezquerra de transferir la gestión de los trenes de Rodalies a Cataluña. Los socialistas, que hoy seguirán negociando en Bruselas la amnistía con Carles Puigdemont. Y la Comunidad de Madrid tramitará de urgencia una ley para empezar a recaudar el impuesto a las grandes fortunas. Después de que el Tribunal Constitucional haya avalado ese impuesto, lo anunciaba la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Llevaremos de urgencia a la Asamblea de Madrid un proyecto de ley que nos permita recaudar todo ese impuesto y que se quede en las arcas madrileñas y podamos destinarlo a lo que los ciudadanos libremente en las urnas votaron en las últimas elecciones, y fue una baja fiscalidad y libertad también a la hora de pagar con sus impuestos para que podamos crear más prosperidad y puestos de trabajo. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Eres broker? Aunque no lo seas, con Banco de Inversión Global puedes invertir como si lo fueras, porque te ofrecemos una plataforma que pone a tu alcance el análisis de mercados para que puedas hacer trading de productos financieros. Invierte como un profesional con los profesionales de Banco Big. Descubre más en bancobig.es. Banco Big, nos mueven tus valores. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Ver el mundo como Van Gogh, adentrarse en la vida de Janis Joplin o conocer mejor a Rosa Montero desde el sofá. Conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. La cultura que te espera. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa. Circo Alegría presenta por primera vez en Madrid Circo on Ice, el mayor espectáculo del mundo sobre hielo. Trapecistas, equilibristas, contorsionistas, te sorprenderán los patinadores, te divertirás con los payasos, soñarás con la magia. Gran carpa junto al Palacio de Hielo, auténtico circo sobre hielo. Compra ya tus entradas en circoalegría.es. Radio Intereconomía, eres lo que escuchas. ¿Quieres proteger tu empresa de ciberataques? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. Orange sigue ampliando su catálogo de ciberseguridad para pymes y autónomos. Big Pyme es la solución integral de Orange para la empresa que integra telefonía fija, móvil, internet, una centralita virtual y servicios de comunicación unificadas. Una solución integral para las empresas que incluye la centralita virtual, la voz, llamadas y herramientas de colaboración para reuniones profesionales de alta definición de hasta 100 participantes.
En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio, especialmente protegiéndolo ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado. Entrevista Capital vamos a ocuparnos del mercado inmobiliario. Ayer conocíamos que entre enero y septiembre de este año se han firmado 471.000 operaciones de compra-venta de vivienda, un 13,8% menos que en el mismo periodo de 2022. Una caída que es mayor en los últimos meses, ya que en el interanual de septiembre, en concreto, el descenso fue del 15%. Están bajando las compraventas, se está percibiendo un declive inmobiliario que no se está trasladando a los precios. Vamos a intentar comprender cuál es el momento actual del mercado inmobiliario español y, sobre todo, cómo se presenta 2024. Y para ello me acompaña Antonio de la Fuente, que es Managing Director de Corporate Finance y responsable de negocio promotor de Colliers. Don Antonio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estoy leyendo la prensa especializada en economía, y muchos de ellos titulan declive inmobiliario. Son datos de los notarios, los que conocíamos en el día de ayer. ¿Pinta mal 2024? ¿Qué está pasando con el inmobiliario español? Bueno, más que pinta mal, lo que estamos viendo es un descenso que esperábamos en el número de transacciones de viviendas, fundamentalmente centrado en el mercado de segunda mano. Esto es algo que esperábamos y que desde luego no nos está sorprendiendo a los expertos. Uh-huh. ¿Y en el de vivienda nueva no se está produciendo? No se está produciendo ni el descenso en precio de en obra nueva, ni el descenso en precio, el número de unidades, ni el descenso en precio. Esto es debido a que tenemos un mercado residencial fundamentalmente marcado por una obra nueva insuficiente que no puede satisfacer ni el 50% de la demanda, y centrado en aproximadamente unas 90.000, 100.000 unidades, muy por debajo de los niveles que alcanzamos en los niveles del 2007-2008. Por lo tanto, es un mercado muy saludable que se ha comportado de forma muy prudente y donde no esperamos que se produzcan descensos ni en precio ni en volumen de forma significativa. Así que lo que entiendo es que en el mercado de vivienda nueva, aquí no se está produciendo un descenso porque hay alta demanda y hay escasez de oferta, no hay suelo. Ese es el problema, efectivamente. Vemos que el número de las transacciones de viviendas han caído un 15% en tasa interanual, pero los precios apenas han caído. ¿Eso por qué es? Pues porque no hay suficiente oferta de vivienda en aquellas zonas donde la gente quiere vivir. Son mercados con carácter general tensionados, donde cuando te centras exclusivamente en el mercado de obra nueva todavía está más tensionado, porque las viviendas de obra nueva cada vez son con unas calidades más distintas a las de segunda mano, y eso lo que está haciendo es que este mercado imperfecto esté conteniendo los precios a la baja. Uh-huh. Entiendo que la tensión es mayor sobre todo en las grandes ciudades, en un Madrid, en un Barcelona, en un Málaga. Absolutamente. Al final, como sociedad, cada vez queremos vivir en el centro de las grandes ciudades, además en núcleos de convivencia cada vez más pequeños, y eso lo que hace es tensiona unos mercados que, por desgracia, no tienen suficiente oferta para atender a la demanda. Y eso es lo que está conteniendo los precios. Nosotros esperábamos, como te comentaba, que las transacciones bajaran, pero este es uno de los poquitos casos donde el número de transacciones bajan y, sin embargo, los precios no, y es por lo que te comentaba. Además, tengo entendido, Antonio, corrígeme si me equivoco, que la demanda de vivienda nueva es una demanda más solvente que en la crisis anterior, porque hay mucha demanda de reposición, ¿no? Absolutamente. Ahora todas las promociones que vemos en marcha en nuestras ciudades, donde vemos una grúa, es porque se ha empezado de forma muy prudente. El banco ha concedido una financiación cuando hay un nivel de preventas de gente que tiene capacidad de comprarla y que sabe con casi total seguridad que cuando se entregue la van a comprar, con lo cual no se espera que haya, no hablo de una debacle, pero ni una corrección significativa de forma generalizada en los precios. La demanda es solvente, los que acceden a una vivienda de obra nueva
pueden pagarla. Los ratios de esfuerzo, que es una de las métricas que también medimos muchos los expertos para ver cómo de sano es el mercado residencial, están en niveles muy bajos, a pesar de que lógicamente han subido por el incremento de las cuotas por el incremento del Euribor, pero lo que estamos es en una situación muy, muy diferente a la que vivimos hace 15 años. Me dices que la demanda es solvente. También es mucho más solvente y robusta la situación de las promotoras respecto a la crisis anterior. No tiene nada que ver. Absolutamente. Todas las promotoras tienen el producto, la materia prima, es decir, el suelo, comprado con fondos propios, con lo cual, si en alguna ubicación de forma friccional se produce un ajuste en demanda que impide que la promoción se ponga en marcha, no tienen necesidad ni obligación de vender el suelo porque no tienen la deuda apretándole por los pies, ¿no? Con lo cual, estamos ante un mercado muy profesionalizado, muy, muy bien capitalizado, y lo que tenemos es un problema en el mercado del suelo. Es una tónica general en los corrillos del mercado, porque no hay suficiente suelo. Las administraciones públicas no se han dedicado a generar suelo en los últimos 15 años de forma notoria, y eso está tensionando el mercado de la vivienda. ¿Y eso cómo lo solucionamos? Bueno, es complicado porque la transformación urbanística de un suelo es un proceso que tarda varias décadas. Entonces, lo que primero necesitamos es una ley de seguridad jurídica para evitar que estos procesos tan largos se dilaten tanto en el tiempo, y sobre todo que cualquier problema puramente técnico durante la tramitación dé al traste con estos procesos, ¿no? Que imposibilita muchas veces que se subsane y tienes que volver a la casilla de salida. Eso sería fundamental. Y luego voluntad política de muchas ubicaciones, en muchos ayuntamientos, de modificar los planes generales y empezar a ordenar suelo, que es una necesidad acuciante en muchas zonas de España. ¿La ley de vivienda ataca este problema? No, la ley de vivienda ni muchísimo menos ataca ese problema. La ley de vivienda ha supuesto un cortapisas para la inversión institucional de vivienda en alquiler, que eso es otro de los problemas que tenemos. Mucha gente no puede comprar vivienda porque está fuera del mercado de compra, pues porque no reúnen los requisitos necesarios para comprar vivienda, y busca vivienda en alquiler. Vivienda en alquiler que, por desgracia, no es suficiente ni para venta ni para alquiler. Hay que hacerla nueva. Necesitamos, como eso no se puede hacer con los presupuestos generales del Estado, por decirlo rápido, necesitamos que alguien venga y la haga. Y si tú le pones a ese fondo institucional extranjero que trae su dinero a España para hacer esa vivienda, le pones trabas, cortapisas, pues evidentemente todos podemos pensar que no va a venir con alegría a invertir en este país. Y eso es algo que ha provocado la ley de vivienda. Oye, hablábamos de la vivienda nueva, pero luego tenemos también la vivienda de segunda mano. Aquí sí se está produciendo un desplome importante en las operaciones, en la compra-venta. Sí, y es normal, porque al final, como el número de transacciones ha bajado, el precio, el tiempo medio para vender una vivienda también ha aumentado, y eso hace que personas que tienen que vender su vivienda, pues por necesidad, por problemas de trabajo o por herencia, pues si el plazo de venta aumenta, pues puedan tener la necesidad o la voluntad o la inquietud de bajar el precio para ver si pueden acelerar la transacción, ¿no? Eso sí está tirando un poco los precios para abajo, pero de forma, como digo, friccional y únicamente en determinadas ubicaciones. Antonio, para terminar, pensando ya en 2024 y pensando en el inmobiliario español y en el residencial, dos ideas clave que nos tengan que acompañar cada vez que veamos titulares como yo ahora mismo estoy viendo: declive inmobiliario, las compraventas en caída libre, para un poco verlo con cierto conocimiento y cierta perspectiva. Pues mire, yo diría que la gente piense que la gente que está esperando una debacle o una baja de precios como la que ocurrió hace 15 años, pues puede esperar tranquilo, porque eso no va a ocurrir, ¿no? Las viviendas realmente ya han bajado. En términos reales, si tenemos en cuenta la inflación, ha bajado como prácticamente todo, incluidos nuestros salarios, ¿no? En muchos de los casos. Pero no esperamos que se produzca un descenso generalizado de precios. Las viviendas de obra nueva van a seguir siendo insuficientes para satisfacer la demanda, y al final la gente que esté buscando una vivienda para la compra, nuestra recomendación es que no se base exclusivamente en estos titulares, sino que haga una reflexión de su situación económica, de su situación particular, porque normalmente esperar para ver si llega mejor momento no suele ser una buena idea. Muy bien. Pues Antonio de la Fuente, Managing Director de Corporate Finance y responsable de negocio promotor de Colliers. Muchísimas gracias por atendernos y por los argumentos. Feliz miércoles. Muchísimas gracias a vosotros. Antonio. Adiós, chao.
En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 324 euros al mes con nuestro renting a particulares, todo incluido. Más información en Hyundai.es. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta a depamfunds.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento. ¿Por qué elegir un solo destino si puedes visitar muchos en un mismo viaje? Con Celebrity Cruises, disfruta de tus próximas vacaciones en un resort de lujo sobre el mar y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo de El Corte Inglés. Consulta condiciones y reserva ya tu crucero en Viajes del Corte Inglés. ¿Quieres que tus ahorros contribuyan a solucionar retos sociales? Finaxes Compromiso Social Europa invierte en compañías para obtener un rendimiento financiero y además conseguir un efecto social positivo en la sociedad. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Finaxes Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es el océano desde dentro? Ven a Atlantis Aquarium Madrid y sumérgete en las profundidades. Un mundo de curiosidades marinas y su conservación te esperan. Además, los más peques de la casa recibirán el pasaporte con el que pasarán divertidas pruebas, aprenderán y se convertirán en embajadores de Atlantis. Atlantis Aquarium Madrid. ¿Estás preparado? En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moraleja, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital hoy en Radio Intereconomía. Me acompaña Kamal Romero. Kamal, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bien, agradeciendo la llegada del frío y a ver si hay un poco más de lluvia. Sí. Ay, yo lo llevo mal, lo del frío. Sí, a mí me cuesta. Yo soy más de calorcito y de solecito. Garnica, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Hoy mucho tasco. Ayer me acordé de ti porque ayer intenté coger aquí un taxi. Sí. Y me fue imposible a las 9 de la mañana. O sea, un horror. Sí. Estaba Madrid imposible. Sí, bueno, hoy quizá un poco menos porque aquí es víspera de puente y hay un poquito menos de tráfico, pero vamos, lo habitual es que haya atascos como de una hora más o menos, sobre todo en los accesos a la ciudad por las autovías de entrada a Madrid. Y me acompaña Agustín Baeza. Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Encantada de tenerte en este tiempo de tertulia, en este tiempo de análisis. Así que nada, bienvenido. Oye, tenemos muchos temas sobre la mesa y a mí, antes de nada, me gustaría hablar del tema de Portugal, porque ayer nos pilló a todos por sorpresa. El primer ministro António Costa presentaba su dimisión después de que su residencia oficial fuera registrada en una trama que le acusa por supuestos delitos de prevaricación, corrupción y tráfico de influencias. O irá ser instaurado proceso de crime contra mí. Obviamente, estou totalmente disponível para colaborar com a Justiça em tudo o que entenda necessário para apurar toda a verdade, seja sobre que matéria for. Bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Va a ser necesario convocar elecciones? ¿Qué pasa con los presupuestos generales para el año 2024? ¿Cómo se ha pillado todo esto, Kamal?
Bueno, la verdad que es complicado, porque precisamente esa es ahora la pregunta. ¿Qué se hace? ¿Se intenta lograr un acuerdo para que haya una continuidad con otro primer ministro? O, según lo que se comenta, lo más probable es que se disuelva el Parlamento y haya nuevas elecciones. En un momento en el cual creo que nadie esperaba un evento de este tipo, con todo el trámite parlamentario que queda paralizado en caso en que se disuelvan las Cortes. Lo primero, dos cosas. Muy grave que haya una investigación que involucre al jefe de gabinete de un primer ministro, por un lado, y luego lo otro, se agradece que haya gente que dimita cuando tenga una responsabilidad judicial y que pueda involucrar a las instituciones del Estado, ¿no? Pero bueno, ahora yo creo que es un momento que no viene bien para nadie en Europa, que haya, digamos, un poco de inestabilidad política en algunos países miembros. Pero bueno, esperamos que esto de algún modo se resuelva de la manera más rápida posible. Sí, a mí lo que me asombra es que la policía haya entrado en la mismísima residencia oficial del presidente del gobierno. O sea, yo aquí no me imagino la policía entrando en el Palacio de la Moncloa a registrar. Es más, es imposible, porque aquí el presidente es desaforado. Y vamos, ni siquiera un juez le puede llamar a declarar, ni siquiera como testigo, ¿no? Vamos, si quiere va o no, y habitualmente recuerdo que Mariano Rajoy declaró y lo hizo pues por plasma, lo hizo por pantalla, ¿no? Entonces, y no conozco exactamente la ley portuguesa, pero me parece muy sano pues que llegue la policía y registre la mismísima residencia oficial del presidente del gobierno de Portugal. Me parece estupendo, y lo que lamento es que pues que aquí las cosas funcionen de otra manera, y así pues vemos lo que estamos viendo en las últimas semanas. Esto es un torpedo, ¿no?, a Portugal, que en estos últimos años la verdad es que lo ha hecho muy bien desde el punto de vista económico, ¿no? Ha hecho políticas que han atraído inversión y han hecho que el país remontara desde el punto de vista de crecimiento y empleo. Sí, yo creo que, hombre, es un palo para... Aquí se puede analizar esto de muchos puntos de vista. Yo siempre digo, cuando pintan bastos en nuestro país, y últimamente pintan un poquito, siempre digo que siempre nos quedará Portugal, ¿no? Es una manera gráfica, ¿no? Y me acuerdo de aquella propuesta de Saramago, de la Unión Ibérica. No voy a entrar en este debate, pero algunos echamos de menos. Yo creo que lo más relevante de esta dimisión fueron las propias palabras del primer ministro, que dijo algo así como que es incompatible la posición del primer ministro con la duda sobre su integridad. Creo que es una gran enseñanza, porque está acusado, o sea, ni siquiera está acusado formalmente de nada, está siendo investigado, y digamos el posicionamiento democrático es: yo no puedo seguir siendo el primer ministro de mi país si hay razonables dudas sobre mi integridad, aunque al mismo tiempo, por supuesto, defenderé, como dijo, que él no tiene nada que ver con lo que se está investigando, ¿no? Y yo creo que ahí deberíamos aprender mucho, ¿no? Porque en los últimos años hemos visto, no dudas, sino acusaciones gravísimas sobre altos cargos del gobierno y de otras entidades en España, y aquí, como digo yo, como se suele decir en estos casos, la palabra dimitir es un nombre ruso que no se conjuga habitualmente. Se está riendo Garnica. Que lo de dimitir imposible, ¿no? Pero eso es de toda la vida, ¿no? Que había una antigua coplilla en tiempos del franquismo que decía más o menos esto: en el Camino del Pardo, que era donde vivía Franco, en el Camino del Pardo han colocado una ermita con un letrero que dice el que dimita, ¿no? No quiero decir la palabra porque estamos en horario infantil y la CNMC te puede meter un puro, Susana. Pero bueno, esto es de toda la vida. Bueno, vamos a seguir muy, muy de cerca lo que pase en Portugal, las próximas noticias, ¿no? Y cómo deriven las investigaciones. Pero aquí en casa, hoy veía varias cosas y entre ellas me ha sorprendido, bueno, no sé si me ha sorprendido o ya yo he sobremojado, algo que saca el diario El Economista muy interesante. Habla del absentismo laboral. Bate récord con 300.000 bajas al día sin justificar. Primero, ¿por qué? Y luego, ¿qué consecuencias tiene esto para la economía, para el empleo? Y luego, ¿cómo frenamos al absentismo? Porque yo, Agustín, este mantra, esto del absentismo aquí en España, lo llevo escuchando décadas, ¿eh? Sí, pero yo creo que ahora, fíjate, yo me estaba también leyendo la noticia y creo que no hace mucha referencia a una cosa que está ocurriendo, de la que se habla también, pero creo que no se le está prestando demasiada atención, y es que hay un cambio radical en la cultura del trabajo.
Es decir, constantemente hay informes, estadísticas, conversaciones, cualquiera, por supuesto, todos los que estamos aquí en esta mesa puede hablar en sus puestos de trabajo, en las organizaciones en las que trabaja, de que hay, digamos, nuevas generaciones que están incorporándose con una dimensión de lo que es el puesto de trabajo radicalmente diferente al que era antes. No digo que tenga que ver estrictamente con el absentismo, pero sí que la cultura de trabajo está modificándose, ¿no? Es decir, este fenómeno que empezó en Estados Unidos y que la gran dimisión, ¿no?, que se ha hablado. Bueno, yo creo que hay un posicionamiento diferente de las personas cuando acceden a una empresa, incluso cuando ejercen su actividad laboral, en el sentido de que antes, no digo que en otras generaciones el trabajo formaba parte casi como de una especie del centro de lo que era tu vida, y sin embargo eso ha pasado, hay una tendencia hacia un equilibrio mayor entre tu vida normal, la que tú desarrollas fuera del trabajo, y la vida laboral. Y eso yo creo que está generando tensiones en digamos, porque las organizaciones y los puestos de trabajo no están pensados en esa clave, ¿no? Y luego hay un segundo elemento que yo creo que del que se habla también bastante últimamente, que tiene que ver con la salud mental y que tiene que ver con el nivel de estrés de las sociedades en las que vivimos, que yo creo que es directamente responsable de una buena parte, que esto sí que lo comenta el artículo, de ese absentismo o de esas bajas por situaciones anímicas. Kamal. Sí, yo estoy de acuerdo con algo que ha mencionado Agustín, y además, bueno, con todo en realidad. Y yo añadiría otra cosa, que yo creo que también hoy día hay más cultura de cuándo pedirse una baja médica, que antes no había. O sea, antes se aguantaba más. Antes, por ejemplo, uno no tomaba en cuenta temas de salud mental. Y yo no he leído el último informe. Este informe, yo no sé si es el del segundo trimestre o el tercer trimestre, porque el del segundo trimestre yo creo que le eché un ojo ya hace semanas, porque me suenan que las cifras son las mismas, pero bueno, no quiero especular, pero si uno lee el informe y uno ve los sectores donde hay mayor absentismo, pues tampoco ve nada extraño. O sea, metalurgia, industria del tabaco, coquería y refino de petróleo, industria de alimentación, o sea, todo lo que es industria, ¿no? Donde uno esperaría justamente donde haya más este tipo de cosas. Luego, a mí una cosa que no me queda claro del artículo es que llaman absentismo no justificado, no recuerdo la palabra que utilizan, porque en el informe diferencian entre lo que es una baja médica e incapacidad temporal. Y entonces, claro, en ese sentido, pues los datos concuerdan. O sea, hay más baja médica e incapacidad temporal en los sectores que uno prevé que va a haber, en las condiciones que uno prevé que va a haber, que hay menos absentismo, como menciona la nota de prensa, durante las recesiones y más absentismo durante las expansiones, pero me queda la duda de cómo calculan esta especie de diferencia o residuo que ellos llaman absentismo no justificado, que luego revisando la encuesta que utilizan del INE, pues tampoco me queda claro. No obstante, una cosa que no menciona el artículo es que ha bajado el absentismo en términos interanual. Bueno, pero ahora sí, son muchas personas, ¿eh? No, sí, son muchas personas, y aquí hay una cifra que no sé, porque pone que es el 6% la población activa, que a mí me parece muchísimo, la verdad. Y bueno, si esa es la cifra, porque lo dicho, no se inventan esto, lo sacan de una encuesta del INE, pero a mí me parece bastante. No obstante, a mí se me gustaría un poco más claro ver la desagregación entre lo que es el absentismo justificado y el no justificado. No, ¿cómo solucionamos esto, Gárnica? Porque es un lastre para la economía. El dato para mí es que en el periodo 2019-2023 el absentismo justificado o injustificado ha crecido un 39,7%, un 40%. ¿Y esto a qué se debe en estos 4 años? Porque todas las razones que habéis alegado son así, es cierto, yo las comparto. Pero ¿por qué en 4 años se dispara el absentismo un 40%? Pues yo lo explico. Porque lo primero que hizo este gobierno cuando hizo la contrarreforma laboral a la reforma laboral que había hecho el PP fue eliminar una norma por la cual las bajas médicas reiteradas, aunque fueran justificadas, pues daban lugar a la posibilidad de un despido barato. Y entonces, en el paquete de toda la contrarreforma laboral que hizo este gobierno, pues lo primero que hizo fue cargarse eso. Conclusión, se le ha disparado un 40%
el absentismo laboral. Absentismo es bajas injustificadas. Si las bajas están justificadas ya no es absentismo. Y las bajas justificadas son por motivos sanitarios, porque hay permiso de boda, por permiso para ir al entierro de un familiar, por lactancia, por embarazo, por cuidado de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya el paquete, digamos, de bajas justificadas es amplio. Si a eso le añadimos los que no van simplemente y ni siquiera se molestan en traer el volante del médico diciendo que les dolía la cabeza, pues esto de hoy que publica, que es Randstad quien da el informe, ese 40%, el 39,7% de crecimiento es debido a eso. Y hay que decirlo, porque es que fue una acción de gobierno muy concreta, que se cepilló esto que había puesto el PP en la legislación. Y ya está. Luego hay un tema, y abundando en lo que habéis dicho, que lo suscribo todo. Hay una filosofía del trabajo distinta. Entonces, por ejemplo, en los centros de atención de llamadas, los lunes por la mañana, el 30% de los operadores no van a trabajar. No van a trabajar. Y aparecen el miércoles con un volante del médico diciendo que les duele la espalda, que tienen migraña, que les duele la cabeza, que han estado resfriados. Y bueno, pues y esto es lo que hay. O sea, conozco una empresa en concreto, un centro de atención de llamadas que tiene 7.000 trabajadores, que este tema del absentismo le cuesta el 80% de su posible beneficio. O sea, me decían Cito Gonzalo, si es que el absentismo nos cuesta 7 millones y ganamos 1. Y facturamos 110 millones. O sea, si no fuera por el absentismo, ganaríamos 8 millones en lugar de 1. Me veo publicidad. A la vuelta, dos cositas importantes que me interesan. Uno, las pequeñas y medianas empresas denuncian 100 obstáculos laborales y fiscales para crecer. ¿Cuáles son esos obstáculos? Y luego, ¿cómo los solucionamos? Sobre todo, vamos a ser constructivos. Y luego, el Tribunal Constitucional por fin se pronunció, desoye a Ayuso y bendice el impuesto a las grandes fortunas. ¿Esto qué efecto puede tener? ¿Qué efecto está teniendo ya? Publicidad y me lo contáis. Ojo al patio. ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy. Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3/7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Piensa en un producto. Y ahora imagina que te damos de regalo el 25% de lo que pagas por él para una próxima compra. Bien, ¿verdad? Pues imagínate eso en más de 2.000 productos de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Por ejemplo, en todos los espárragos y pimientos y en toda la bodega. Increíble, ¿no? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y hay 1.000.000 de euros en premios. 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Que se parezca a ti. Turismo Junta de Castilla y León. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía.
En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Ayer fue CEPIME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, la que identificaba pues numerosas trabas, obstáculos laborales y fiscales para crecer. Y ya estabais aquí vosotros en tertulia diciendo que se incentiva sobre todo que las empresas no crezcan, ¿no? Que sigan siendo mini compañías, ¿no? Sí, lo decía un poco de broma. Es que es una especie como de contradicción. Tenemos como un marco regulatorio que efectivamente protege a las pymes y hace que las pymes, pero como decía aquí el compañero, pero claro, entonces si todas las normas se protegen a la pyme y cuando te pasas de ser pyme y creces un poco, deja de tener todas esas ayudas, subvenciones, etcétera, etcétera, pues entonces muchas no tienen incentivos. Yo creo que una de las peores cosas que tenemos en este país, y no ocurre solo con el tema de las pymes, es que se diseñan los distintos instrumentos de política económica y de políticas públicas en general sin tener en cuenta el sistema de incentivos que tú puedes llegar a generar, que tú puedes tener una buena intención con la norma al desarrollarla, pero luego los instrumentos, como sabemos los que nos dedicamos en su momento a la microeconomía, son muy relevantes y a veces lo que acaba ocurriendo es que se acaba ocurriendo lo contrario a lo que tú estás persiguiendo, aunque tengas la mejor intención del mundo, ¿no? Entonces tenemos esto es un problema que es evidente, es decir, en España tenemos un problema de que tenemos muchas empresas, microempresas pequeñitas con una bajísima productividad, muy vinculados a los grandes sectores productivos del país, y lo que necesitamos son incrementar el tamaño medio de las empresas para muchas cosas. Primero, para poder pagar sueldos en condiciones. Segundo, para poder crecer internacionalmente, expandirse internacionalmente. Y tercero, para mejorar también el impacto socioeconómico sobre los territorios en los que están. Y sin embargo, tenemos ahí una especie de tapón provocado también por las propias demandas de las asociaciones de pymes. Ojo, porque estamos aquí diciendo que es que se pide que hay una serie de obstáculos regulatorios, pero luego cuando se tiende o alguien intenta liberalizar un poco para que fomentar el crecimiento empresarial, enseguida empieza la gente diciendo no, nos podéis quitar las ayudas, subvenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos como una sensación como de juego de suma cero que nos quedamos donde estamos. Garnica. Sí, o sea, la solución sería todas aquellas medidas que favorecen a las pymes, elevar, por así decirlo, el umbral. Por ejemplo, por debajo de 50 trabajadores no tiene obligación el empresario de montar un comité de empresa. Bueno, pues súbalo usted a 100. Por debajo de 50 trabajadores no tiene obligación el empresario de tener un plan de igualdad. Bueno, pues súbalo también usted a 100. Por debajo de X facturación, que creo que son 6 millones, el tipo de sociedades que pago es inferior. Bueno, pues suba. Esos 6 millones eran los 1.000 millones de pesetas de antaño. Súbalo usted a 20, ¿no? Y así sucesivamente. Ese es el tipo de medidas que como protegen, como bien decía Agustín, a las pymes, pues les impiden también crecer. Pues, o sea, una posibilidad sería no quite usted el techo, pero póngalo más alto, ¿no? Y luego, efectivamente, siempre vamos a encontrarnos esa contradicción, que lo mismo que te dicen, tienen que crecer las pymes, pero por cierto, para las pymes subvenciones, ayudas, no sé qué, financiación, prioridad a la hora de contratar. Bueno, pues luego hay que ser coherente con estas decisiones tomadas, ¿no? Uh-huh. Estábamos comentando a micrófono cerrado que en Alemania hay 2,5 millones de empresas y en España hay 2,600,000. Entonces, Alemania es casi el doble de grande, con lo cual está claro que el tamaño medio de la empresa alemana, que es casi 13 trabajadores por empresa, aquí no pasa de 4,2. Kamal. Sí, completamente de acuerdo con la idea básica que transmiten Agustín y Guernica, que aquí hay dos cosas. Uno, hay incentivos para tener empresas pequeñas. Dos, no es lo más eficiente para la economía. Lo que ha dicho Garnica, o sea, si comparamos con o ni siquiera con los socios, con la media europea, estamos por debajo en tamaño, facturación, volumen, etcétera, todo. Y la cuestión es que el tamaño importa, lo único que quiero añadir, porque es que esas restricciones, esas trabas existen para todo el mundo. Lo único que hay gente, o hay empresas en este caso, que tienen más fácil, evadir o, transitar esta maraña burocrática, entre otras cosas, entre otros impedimentos que tienen todas las empresas. O sea, el tamaño importa, porque el tamaño nos da la capacidad de financiación, el tamaño nos da los recursos. El empleo, el pago de impuestos, todo el crecimiento. No, pues yo digo incluso los recursos para poder de alguna manera sobrellevar
esta cantidad de obstáculos que nos enfrentamos. Y ese es el tema. Y yo creo que pues esto es parte también de una política. Y como acaba de decir Susana, parte de una política fiscal, parte de una política laboral y parte también de una política económica en general que tiene una visión en la cual estas empresas coexisten, estas empresas son mayoría aplastante, pero estas empresas a su vez generan o tienen por estructura una productividad muy baja y además, al final del día, porque aquí también otra cosa de la que hay que hablar, que es el tema del régimen de autónomo, en el cual ahí entra la panadería, el bar y yo cuando hago una consultoría, que eso es un tema que nadie habla. Y que nos vamos. Agustín Baeza, un auténtico placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Camal Romero, Gonzalo Garnica, gracias, cuidaros. Gracias, ya Susana. Por el miércoles. Feliz día. Adiós. Mapfre patrocina la información del tiempo. Se esperan precipitaciones débiles que avanzarán a lo largo del día de noroeste a sureste, aunque serán más intensas en Asturias, Galicia y norte de Castilla y León. Menos probables en la parte baja de la península. En el resto del país predominarán los cielos nubosos, incluso en Canarias y Baleares. Las temperaturas máximas tenderán a aumentar de forma más acusada en los sistemas central e ibérico, extremo norte peninsular y Canarias. Mínimas en aumento en los tercios oeste y central. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Ver el mundo como Van Gogh, adentrarse en la vida de Janis Joplin o conocer mejor a Rosa Montero desde el sofá. Conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. La cultura que te espera. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa. La Cabrera, reconocida durante 4 años consecutivos como uno de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica y elegido como el mejor asador de Buenos Aires, te invita a vivir una experiencia única. Estilo La Cabrera. Degusta los mejores cortes premium argentinos a la brasa y nuestra selección de vinos Malbec en el mejor ambiente porteño. La Cabrera, calle Velázquez 61, esquina con Don Ramón de la Cruz, barrio Salamanca. Más información y reservas en lacabreramadrid.com o en el 671 280 878. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ofrece este espacio. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana, preapertura, ¿cómo viene el día? Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues parece que vamos a vivir otra jornada de pérdidas. De momento el futuro del IBEX 35 está cayendo un 0,28% en una jornada en la que los inversores españoles tienen que cotizar las cuentas del laboratorio Rovi, de la compañía de distribución integral Logista y, por supuesto, los resultados de Telefónica, pero no los vamos a conocer hasta media mañana, momento en el que también inicia la compañía el Investor Day, el Día de los Inversores, en el que va a dar a conocer su plan estratégico de cara a los próximos ejercicios. Además, en esta jornada vamos a escuchar muchas declaraciones de banqueros centrales. Esta tarde en Estados Unidos, discurso de Jerome Powell en Washington, pero antes la presidenta del BCE, Christine Lagarde, también participa en la reunión del Eurogrupo y escucharemos al economista jefe del BCE,
Philipp Lane, al presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, y al gobernador del Banco de España, Hernández de Cos. También hablará el gobernador del Banco de Inglaterra. Además, se van a publicar las ventas minoristas en la eurozona. En Estados Unidos, solicitudes semanales de hipotecas, inventarios mayoristas de septiembre y resultados trimestrales de compañías como Warner Bros., Ralph Lauren y Walt Disney, entre otras. La prima de riesgo está en 105 puntos básicos, rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 3,61. En Europa y en Portugal también me interesa cómo vienen los futuros. Pues todo apunta a caídas suaves en el caso de los índices europeos, abajo un 0,4%, el Eurostoxx y el DAX germano, cotizando con recortes del 0,3%, el CAC 40 parisino y el FTSE 100 londinense. De momento, la bolsa de Portugal no se mueve. Ya saben que ayer tuvo una caída importante tras esa investigación al primer ministro con dimisión incluida. Hemos conocido ya el dato de IPC de Alemania, el final de octubre, que se queda como estaba en el 3,8%, se queda como estaba respecto a la primera lectura. Y baja, se desacelera frente al anterior dato del mes de septiembre, del 4,5%. Atentos a los resultados de Crédit Agricole, el segundo mayor banco de Francia, resultado mejor de lo esperado. También Adidas, un beneficio que ha caído un 27,5%. También han revisado al alza sus previsiones, aunque esperan pérdidas para el conjunto de 2023. Más compañías alemanas como Commerzbank, como Bayer, como Siemens Healthineers, en una jornada en la que, si echamos un vistazo a Asia, recordemos que ha habido mayoría de caídas. La más contundente ha sido un 0,9%, el Kospi surcoreano, en una sesión sin demasiadas referencias. Los futuros en Wall Street apuntan con caídas suaves del 0,12% para el Dow Jones y para el S&P 500, y en las divisas de momento parece que hay cambio de paradigma. Hoy el euro sí que retrocede frente al dólar 0,682 centavos. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. David, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Y hoy del mercado qué esperas? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues esperamos una apertura ligeramente a la baja, con una jornada de transición muy parecida a la sesión de ayer, ante la ausencia de datos macro relevantes y con la atención centrada en las comparecencias de los bancos centrales y los mensajes que nos puedan dar respecto a los futuros movimientos de sus políticas monetarias, muy atentos a lo que pueda decir Jerome Powell a mediodía. ¿Qué esperas de Powell? ¿Qué puede decir? ¿Que ya hemos tocado techo y se ha finalizado el ciclo de subidas? Bueno, creemos que va a seguir con el mensaje que vamos a mantener tipos de interés altos durante bastante tiempo y que va a seguir dejando abierta la posibilidad de nuevas subidas de tipos si sigue la fortaleza del mercado laboral y de la economía americana, que podría enfriar ligeramente pues las expectativas de recortes de tipos para el año que viene, pero va a dejar abierta la posibilidad de nuevas subidas de tipos de interés. Hoy tenemos el Investor Day de Telefónica y también resultados. El sector de las telecomunicaciones está bastante revuelto, ¿no? Con mucho movimiento. Sí, estamos viendo bastante movimiento en las últimas semanas por parte de Telefónica. Ayer el anuncio de la compra de su filial alemana con una prima importante, y esperamos que en el Investor Day pues nos aclare más las incógnitas sobre Virgin O2, su división Tech, y sobre su política de dividendos, que es importante. Creemos que va a reforzar el mensaje en sus países claves: Brasil, Reino Unido, Alemania y España. Y bueno, por la parte de Latinoamérica, pues creemos que puede haber resultados negativos por Argentina y Perú. Y una cosa más, Portugal, ayer cayó fuerte después de la dimisión de Antonio Costa. ¿Os estáis poniendo más prudentes con Portugal? Bueno, todo lo que es inestabilidad política pues siempre hace tomar posiciones más conservadoras de cara un poco a ver qué posibilidades, qué futuro puede haber en la economía portuguesa. Muy bien. Pues David Cortina, desde Santander Private Banking, gracias por el análisis y a por el miércoles. Feliz día. Gracias, Adiós, Susana. Cuídate. Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ha ofrecido este espacio. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener?
Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. Evita futuras averías en el cambio automático de tu coche. Haz el mantenimiento del cambio automático en Automatic Express. Entra en automatic.es. Aprovecha el descuento del 10% en el mantenimiento del cambio automático. Somos expertos en hacer el mantenimiento del cambio automático. Cuidamos tu cambio automático. Te lo hacemos en un Express. Automatic.es. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Radio Intereconomía. Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo. Pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de personas que trabaja para ayudar a quienes más lo necesitan, estudiando la situación de cada hogar y aplicando bonificaciones en tu factura. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es el océano desde dentro? Ven a Atlantis Aquarium Madrid y sumérgete en las profundidades. Un mundo de curiosidades marinas y su conservación te esperan. Además, los más peques de la casa recibirán el pasaporte con el que pasarán divertidas pruebas, aprenderán y se convertirán en embajadores de Atlantis. Atlantis Aquarium Madrid. ¿Estás preparado?